Entonces, en la sesión pasada hablamos del Imperio Romano y nos extendimos un poco hacia la época cristiana, porque les comentaba cómo Tito, mi hijo Tito, a quien su papá le decía mi hijo, Vespasiano, su padre Vespasiano fue emperador de Roma y entonces Tito se quedó en Jerusalén, suprimiendo la primera revuelta, el 66 después de Cristo, justamente cuando murió Nerón, ¿verdad? Entonces Vespasiano tuvo que regresar a Roma para tomar el imperio, eh, y Tito suprimió la primera revuelta judía, llamada así primera revuelta, porque se revolvieron contra los romanos el 66 y entonces Tito los destrozó, ¿verdad? Sitió el templo de Jerusalén y cuando lo pudo tomar, lo destruyó completamente. El famoso templo de Herodes, que había construido Herodes el Grande, y que apenas habían acabado por esas épocas de terminar. Estaban en los últimos detalles cuando Tito lo destruyó, ¿verdad? Sin embargo, bueno, muchos judíos se fueron, ya se habían ido, ya habíamos comentado cómo la mayoría de los judíos ya no vivía en Judea. Y muchos todavía judíos se fueron, con mayor razón, a Egipto, a Babilonia, a otras partes del imperio. Ahora que veamos la vida de Pablo, pues vamos a ver cómo en todas las ciudades en las que Pablo iba encontraba colonias judías. En todos lados, por pequeño que fuera el pueblo, había colonias judías con su sinagoga y todo eso. Sí, estaban diseminados. Eh, los judíos por todo el reino, por todo el imperio romano. Eh, entonces había pocos en Judea. Después de eso, digamos 50 años después, 60 años después, el 130 después de Cristo, los judíos se volvieron a levantar contra Roma, lo que se llama la segunda revuelta. Y esta vez vino el emperador Adriano. El emperador Adriano, de quien hablamos también la semana pasada, la clase pasada, a suprimir esa segunda revuelta. Y sí, la suprimió. En realidad, pues, el imperio, digamos, el ejército judío y todas sus armadas y todo lo que pudieran juntar como recursos contra el imperio romano, pues eran una miseria, una quimera. Y destrozó la segunda revuelta Adriano. A resultas de ello, los judíos ya no podían ni siquiera vivir en Jerusalén, los corrieron, ¿verdad? Claro, siempre hubo judíos en Jerusalén, ¿verdad? A pesar de todo, pero ya no, digamos, no floreció ya el judaísmo en Jerusalén. Floreció en Babilonia, floreció en Egipto, floreció en el Imperio Romano, en Roma, en Corinto, en muchos lugares, pero no en Jerusalén. Y vamos, para abreviar la historia, así nos tenemos que ir hasta la llegada de Mahoma, ¿verdad? Mahoma convirtió toda esa zona al Islam, ¿verdad? No es que vinieran los musulmanes de afuera e invadieran Palestina y toda la región. Todos ellos se convirtieron al Islam y siguieron viviendo en su tierra, ¿verdad? Y cada vez menos judíos, pero siempre hubo presencia de judíos ahí. Esa presencia del Islam es a partir del 630, siglo séptimo. Es muy tardío. No se puede decir que el Islam, los musulmanes o Mahoma hayan destruido el templo de Jerusalén. Esa es una barbaridad. Lo destruyó Tito, aquel a quien su papá le decía mi hijo Tito. Este, Entonces, cuando llegaron los musulmanes, encontraron sobre todo cristianos. Parece que ahí donde había estado el templo de Jerusalén era una iglesia cristiana. Adaptado, lo que quedaba de restos, habían hecho ahí una iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana principal era el Santo Sepulcro, que también comentábamos la semana pasada, que fue construida por la mamá de Constantino el Grande, aquel emperador romano que decidió que el cristianismo fuera aceptado como otra religión del imperio. Eso implicaba pues dejar de perseguirlos, ¿verdad? Y eso implicaba que pudieran construir iglesias.
La iglesia famosa de Jerusalén era el Santo Sepulcro, que era una iglesia gigantesca donde se albergaba tanto el lugar de la crucifixión, el Calvario, como el Santo Sepulcro donde Jesús resucitó, en una sola iglesia. Eh, eh, esa iglesia es la más fea del mundo en la actualidad, digamos arquitectónicamente. Ustedes van y dicen, ¿qué es esto? Pero es que ahí se han reflejado todas las destrucciones y reconstrucciones, pues, de la historia del cristianismo, ¿verdad? Incluso el Islam, incluso el Islam. Eh, y después que vinieron los cruzados y conquistaron Jerusalén, hicieron una reconstrucción, y luego los musulmanes volvieron a echar a los cruzados, etcétera. Toda esa historia, toda esa algarabía se refleja en el templo, bueno, en la ciudad de Jerusalén, especialmente en el templo. Bueno, entonces, 132, Adriano suprime, sofoca la segunda revuelta judía, ¿verdad? Entonces, la semana pasada, cuando hablamos del Imperio Romano, pues hablamos un poco de esto. Ahora hablemos un poco de Palestina en la época cristiana, porque nuestra clase es de historia de Israel. Entonces, hablemos de Israel. Ahora tenemos que mezclarlo con el cristianismo en el primer siglo de la era cristiana, pero ahora enfocados a lo que hay de histórico en los evangelios y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos un mapa, lo voy a hacer más chiquito para que quepa. Ahorita lo puedo agrandar, ¿verdad? Aquí tenemos un mapa que ya conocemos. Aquí del lado izquierdo está el mar Mediterráneo. En el centro abajo está el mar Muerto. En el centro arriba está el mar de Tiberíades, por la ciudad de Tiberíades que está ahí al lado, en honor que hizo Herodes Antipas, en honor de Tiberio César. Eh, eh, Tiberio César, que fue el que le tocó el nacimiento y la muerte de Jesús, gobernó muchos años Tiberio César. Y entonces Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, construyó la ciudad de Tiberíades y se la dedicó a Tiberio. Y por eso el lago se llama lago de Tiberíades. En realidad su nombre es lago de Genezaret o Kineret en hebreo, lago de Kineret, porque Kinor quiere decir arpa. Y vean que tiene una forma de arpa, el lago. Por eso se llama Kineret o Genezaret. Eh, en la Biblia también se le conoce como mar de Galilea, pero ya ven que no es ningún mar, ¿verdad? Es, es un lago. Bueno, entonces tenemos la parte que estoy marcando con un color anaranjado suave, la parte de Samaria, Judea e Idumea. Todo este reino estaba en manos de Herodes el Grande, ¿verdad? En tiempos de Jesús pasó a manos, perdón, esta parte de Samaria, Judea y Idumea quedó en manos de un procurador romano, porque Herodes el Grande había dejado ahí a su hijo Antípater, que tenía el nombre de su papá de Herodes el Grande. Antípater fue el que le heredó el reino a su hijo Herodes el Grande. Y el hijo mayor de Herodes el Grande se llamaba también Antípater y lo puso como rey de toda esta zona, Samaria, Judea e Idumea. Idumea es Edom, ¿verdad? Que se había ya integrado a Judea. Y ahora es la parte sur de Israel, ¿verdad? La parte, digamos, occidental que casualmente corresponde más o menos con Gaza, era una sección independiente, ¿verdad? Al sur estaban los nabateos, ¿verdad? Que siempre fueron una pulga en una oreja para los romanos, como los partos, nunca fueron plenamente, bueno, sí fueron conquistados, ¿verdad? Los nabateos. ¿Verdad? Pero siempre eran unas tribus revoltosas. ¿Por qué? Porque eran tribus árabes y toda esa zona es desértica y entonces eran, digamos, incursiones que venían, atacaban y luego se retiraban al desierto y ni quien los persiguiera al desierto. Bueno, entonces aquí estoy señalando la parte que era gobernada por
Antípater, hijo de Herodes el Grande. La vez pasada les comenté que este Antípater era tan sanguinario como su padre, porque Herodes el Grande era caramba, el muchacho, era un verdadero criminal. Bueno, pues nada más imagínense la matanza de los inocentes, que cuadra perfectamente con la psicología de Herodes el Grande. Metió en la cárcel a su mamá, a su esposa, a la que era descendiente de los asmoneos, la metió en la cárcel, a Mariame, y a sus dos hijos que tuvo con ella los metió a la cárcel. Uno de ellos era papá de Herodías, la mamá de Salomé. Y entonces esta Herodías vio como su abuelo metió en la cárcel a su papá. O sea que la chamaquita, pues, ¿qué se podía esperar? ¿No? Estaba bien entrenada en todos esos negocios cortesanos. Herodías. Bueno, entonces, pero era más menso, Antípater. Y entonces Roma lo destituyó, le quitó digamos, el reino, que era la gran parte de Judea, se la quitó a Antípater y desplazó ahí a un procurador, ¿verdad? Desde entonces, desde los primeros años de la época cristiana, creo que a partir del año 9 después de Cristo, toda esa región fue gobernada eh, por un procurador romano. No era una provincia, la provincia tenía otro estatus. La provincia más cercana era la provincia de Siria, ¿verdad? Pero aquí gobernaba un procurador porque había sido independiente bajo Herodes, ¿verdad? Pero con Antípater perdió la independencia y quedó en manos, directamente administrativas de un procurador romano. El procurador en tiempos de Jesús, bueno, el que le tocó condenar o sentenciar a Jesús, fue Poncio Pilato. La parte más oscura es la parte que gobernaba Herodes Antipas, otro hijo de Herodes, ¿verdad? eh, con Maltaqué, otras, tuvo como 10 esposas, Herodes el Grande. Y Maltaqué yo creo que era la más amada porque Herodes Antipas le dio la parte de Galilea, ¿verdad? Y la parte llamada de Perea, aquí en Transjordania, del otro lado del Jordán. Entonces Herodes el Grande tenía dos territorios separados, ¿verdad? Y él era el tetrarca, era el que gobernaba ahí, hijo de Herodes el Grande. Y otro hijo de Herodes, y Herodes Filipo, este, heredó esta otra parte un poco más oscura, un poco más clara que la anterior, que es Gaulanítides. De ahí viene la palabra Golán, Golanitis, ¿verdad? Eh, Esto era, digamos, gobernado por Herodes Filipo, Herodes Filipo, medio hermano de Herodes Antipas. Ajá. Este fue Herodes Filipo el que se casó con Herodías, con su sobrina, ¿verdad? Pero Herodías lo abandonó y se fue con Herodes Antipas, con el medio hermano. ¿Verdad? Entonces Juan Bautista le decía a Herodes Antipas, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Habría que corregir a la mujer de tu medio hermano, pero pues era Herodías. Y entonces, una vez estando acá en el Maqueronte, a ver, déjenme ver si ese es el Maqueronte. Sí, el Maqueronte. Sí, es esta fortaleza que está aquí, que está claro que Herodes la construyó o la reparó para vigilar a los nabateos, ¿verdad? Era una montaña, o es una montaña de piedra granítica, que tiene cierta independencia, está un poco separada de las colinas, y entonces en la cima de la montaña construyó una fortaleza. Era una fortaleza prácticamente inexpugnable, lo mismo que Masada. También se ve que Masada era una fortaleza para controlar todo lo que se moviera por el sur del Mar Negro. eh, Buenas tardes, Jaime. Y todo lo que pudiera entrar por el sur.
al- a Judea. Eran dos grandes fortalezas, Masada de un lado y el Maqueronte por otra. Y la Biblia no dice que Juan Bautista fuera decapitado en Maqueronte, pero Flavio Josefo sí. Dice que estaba en Maqueronte el rey Herodes Antipas y que Herodías, eh, perdón, la hija de Herodías, Salomé, bailó tan bonitamente y este medio briago y mal, licencioso que era, le dijo, te doy hasta la mitad de mi reino, si me lo pides. Y le dijo Salomé a Herodías, dice, mamá, ¿qué pido? Pídele la cabeza de Juan el Bautista, porque Herodes Antipas le tenía cierto respeto y si no, pues cierto miedo eh, a, a Juan Bautista, porque mucha gente lo seguía, pero ya le había prometido a la niña Salomé le preguntó a su mamá y su mamá le dijo, pídele la cabeza de Herodes el Grande, la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Entonces, bueno, ya muy a su pesar, Herodes Antipas le dio la cabeza de... Y esta muchacha hizo tamales de cabeza, no es cierto, perdón, perdón. Mal chiste, pero estuvo feliz porque pues, le satisfizo los deseos de su mamá con la cabeza de Juan Bautista. Bueno, esto debió haber sido ahí por el año 30, probablemente cuando Jesús andaba predicando, cuando Jesús andaba predicando. Juan Bautista bautizó a Jesús, ¿verdad? En fin, no voy a meterme en ese asunto, pero eran contemporáneos. El Evangelio de Lucas dice que Juan Bautista era 6 meses mayor, ¿verdad? Porque primero en el Evangelio de Lucas, Dios o el ángel le anuncia a Zacarías que su esposa va a tener un hijo. Y este era ya viejo, Zacarías, y también Elizabeth, su esposa, era grande. Entonces se extrañaron, pero lo intentaron. Y sí, lo digo lo intentaron porque Juan Bautista no nació de madre virgen, nació tras una relación sexual entre eh, Zacarías e Isabel, aunque fueran grandes, cosa que no pasó con Jesús, que nació de José y María sin que mediara una relación sexual. Y entonces le dice, después de esto, se le aparece el ángel Gabriel a María y le dice, tú vas a ser la madre, etcétera. Y dice ella, pero ¿cómo? Si no conozco varón. Ah, es que tu prima Isabel, que ya está grande, está en el sexto mes. Ah, entonces Juan Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Por eso celebramos el nacimiento de Juan Bautista el 24 de junio, porque el 24 de diciembre es el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Entonces, haciendo números, Juan Bautista 24 de junio, Jesús 24 de diciembre. Y 9 meses antes del 24, pues está el 25 de marzo, que es el día del Verbo encarnado, pues, de la encarnación. Bueno, entonces aquí está la fortaleza del Maqueronte, donde murió Juan Bautista, según Flavio Josefo, y ahí tenemos lo que gobernaba Herodes Antipas, ¿no? La Galilea y la Perea. Y luego estaban la Decápolis, que son 10 ciudades, Citópolis, que es Bet Shean, en el mero valle de Israel, una fortaleza egipcia, ¿verdad? Bueno, anteriormente. Citópolis, que pasó a tener un estatuto, digamos, de libertad eh, romana, directamente dependiente de Roma. La Decápolis, las 10 ciudades, eran Bet Shean o Citópolis, Pela, Gerasa o Jerash, Filadelfia, etcétera. 10 ciudades que eran paganas, ¿verdad? Tenían un estatuto directo hacia Roma. Bueno, esta es la situación del Imperio Romano en la época de Jesús, ¿verdad? Aquí está un procurador romano, por eso cuando Herodes Antipas le presentan a Jesús, dice, ah, pues este es
No, a Poncio Pilato le presentan a Jesús, dice, este es Galileo. Entonces envía a Jesús a que sea juzgado, según San Lucas, ¿verdad? A que sea juzgado por Herodes Antipas. Y Herodes Antipas, pues parece que no le hizo mucho caso a Jesús y se lo regresó a Pilato, quien fue el encargado, digamos, de dirigir la sentencia de crucifixión contra Jesús. Bueno, en la misma, en el mismo primer siglo tenemos la historia de Pablo. Ahorita voy a volver al Evangelio de Lucas, que es el que nos habla de un censo y de Tiberio. Y eso. Vamos a ver en qué época pudo haber sido. Pero la historia de Pablo nos va a ilustrar más sobre la necesidad de tener algunos datos de lo que llamamos cronología absoluta. Es decir, la historia de Pablo se puede ver en unos mapas que ustedes ya han visto muchas veces, los viajes de Pablo, porque entre las cartas y los hechos de los apóstoles se puede reconstruir, digamos, los viajes misioneros de Pablo, su conversión, su primero, segundo, tercer viaje y su viaje de cautividad a Roma, donde murió decapitado en tiempos de Nerón, 66, 65, que no tenemos la fecha exacta. Probablemente antes, ahorita hablaremos de eso. Pero si nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, podemos armar los itinerarios de sus viajes. Son 3 viajes misioneros. El primero sale de Antioquía, lo voy a hacer más grande. El primer viaje parte de Antioquía, Antioquía de Siria, es una provincia de Siria, es así provincia. Acá tenemos otra Antioquía, eh, Antioquía, aquí, ¿ven? Pero esa es Antioquía de Pisidia, esa es otra provincia romana. O sea, Antioquía de Siria, de ahí parte el primer viaje, de ahí se va a Seleucia, se van a Chipre, a Salamina, luego a Pafos, ¿verdad? Y luego se van a Asia Menor, hacia la actual Turquía, ¿verdad? Aquí desembarcan y todo eso, y aquí es donde dice Lucas que Marcos se separó, ¿verdad? Iba eh, Bernabé con Pablo y Marcos era primo de Bernabé, iban los tres, pero aquí, llegando a Asia Menor, se desprende Marcos. Nunca se dice por qué. Nunca. No, que estaba enfermo. Se dice. No, que le dio vértigo la fortaleza de la predicación de Pablo. Tampoco se dice. Yo tengo mi opinión al respecto, pero ya he dictado alguna conferencia sobre ello. Aquí se separa Marcos y siguen Pablo y Bernabé hacia Antioquía y luego Iconio, Listra y Derbe. Y luego van de regreso por el mismo lugar y de regreso, sin embargo, ya no pasan a Chipre, sino que regresan a Antioquía. Ese es el primer viaje misionero. Eh, es cristiano, Pablo. Antes de eso está la conversión de la que habla Pablo varias veces. Y también habla varias veces Lucas en los Hechos de los Apóstoles. La describe 3 veces, esa experiencia que tuvo camino de Damasco. Pero bueno, aquí ya se había convertido y ha hecho su primer viaje. Y entonces, estando en Antioquía, deciden los hermanos, porque Pablo y Bernabé les cuentan todo lo que ha pasado. Miren, lo que pasa es que muchos judíos reniegan de la fe, no aceptan la fe en Cristo, no aceptan a Cristo, pues siguen siendo judíos, no aceptan el cristianismo. Y eso, pues, no es tanto el problema es que muchos paganos, es decir, pagano es todo el que no es judío, ¿no? Muchos paganos sí aceptan la fe. Y entonces, pues nosotros les predicamos, ¿verdad? Y se han formado comunidades cristianas, ¿verdad? Pero que no proceden del judaísmo. Más bien los judíos, aunque al principio aceptan el mensaje de Pablo, al rato vienen los del pueblo anterior y dicen, no, Pablo está embaucando, o tengan conciencia de que su predicación, su Jesucristo es contrario a, a las creencias del judaísmo. Y entonces
Los judíos se le oponen y Pablo y Bernabé se dirigen a los paganos, donde sí son más o menos aceptados. Entonces, eso fue el gran problema teológico, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a bautizar? Es decir, ¿puede uno ser cristiano sin ser judío? Porque pues, desde luego que Jesús era judío y el cristianismo es la coronación, digámoslo así, del judaísmo. El hecho de aceptar no judíos en el cristianismo era un problema grande. Y entonces se fueron a Jerusalén y ahí se armó el primer concilio, el concilio de Jerusalén. De ese concilio habla Pablo en la segunda carta a los Gálatas y hablan los hechos de los apóstoles en el capítulo 15 desde dos perspectivas muy diferentes, porque en la carta a los Gálatas es Pablo el que escribe y Pablo es el héroe del concilio. En el capítulo 15 de los Hechos, Pablo prácticamente no habla en el concilio. Lo importante es que se decide el problema de si van a aceptar a los paganos directamente en el cristianismo sin hacerse judíos, es decir, sin circuncidarse, sin cumplir la ley de Moisés y todo eso. Y había oposición, pero finalmente ganó el punto de vista de que no. Y Pedro es digamos, el convincente, porque Pedro es el que les dice, ahí en el Concilio de Jerusalén, en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, hermanos, pues yo estaba en Jaffa, y el Espíritu me envió a Cesarea, al puerto de Cesarea. Y allá me dijo que me estaban esperando y que se me iba a decir qué hacer. Y cuando llegué a Cesarea, pues me dijeron, te estamos esperando porque nos dijo el Espíritu que nos ibas a dar una información, pero yo no entro nunca a casa de romanos, son ustedes paganos. Pero bueno, si el Espíritu les dijo que yo entrara, pues entré. ¿Y cuál sería la sorpresa de Pedro que les empezó a hablar de Jesucristo a los paganos de Cesarea y ellos aceptaron masivamente la fe en Jesucristo? Entonces llega Pedro a Jerusalén y les dice, hermanos, pues ahí está la experiencia. O sea, nosotros, ¿qué autoridad tenemos para oponernos al Espíritu de Dios? Si Dios mandó su Espíritu en unos paganos porque aceptaron la fe, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, ellos no pueden ser cristianos? Y el concilio de Jerusalén resolvió, ese fue el asunto que trataron en ese concilio, que no era un asunto menor, pero fue el único. Decidieron no ponerle ninguna condición a los paganos que se hacían cristianos, ¿verdad? Excepto, dicen los Hechos de los Apóstoles, que los que convivían con judeocristianos se abstuvieran de comer la sangre, la carne sacrificada a los ídolos y la impureza sexual. Pero eso, vamos, grosso modo, no había ninguna condición para los paganos en general para que se hicieran cristianos. Por respeto a los judíos, esas tres cositas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué lo narro así? Porque antes del concilio es el primer viaje y a partir de esa experiencia viene el concilio de Jerusalén y luego viene el segundo viaje. Y ahora parte de Jerusalén a Cesarea, se va a Antioquía de Siria y luego se va por tierra, ¿verdad? Se va por tierra y visita las mismas ciudades que había visitado en el primer viaje, pero ahora en el segundo viaje y viniendo por tierra, Derbe, Listra, Iconio, y esta es la provincia de Galacia, ¿verdad? No había una ciudad, un pueblo que se llamara Galacia, era la provincia. Por tanto, la carta a los Gálatas, pues puede estar, ahora Galacia es un poco al norte de estas tres ciudades, ¿verdad? Está en el mero centro de la península. Entonces, por eso aquí ponemos una flecha como indicando que Pablo pasó por Galacia, ¿verdad? Porque después les va a escribir una carta. Llega a Troas y de ahí pasa a Grecia, Neápolis, Filipos, ¿verdad? Anfípolis, Tesalónica, y de Tesalónica baja a Atenas. Bueno, Pablo nunca dice que fue a Atenas, el que dice que fue a Atenas es Lucas.
Y se entiende porque según Lucas en Atenas tuvo un estruendoso fracaso. Pablo nunca dice, nunca menciona que pasara a Atenas. Y se va a Corinto. Es bien importante aquí porque en Corinto está un año y medio, un año y medio. Y de Corinto escribe la carta a los tesalonicenses. Es la primera carta que escribe Pablo y es el primer documento del Nuevo Testamento. Más antes de los evangelios y de cualquier otra cosa, escribió la carta a los tesalonicenses. Por lo menos la primera, aunque son dos cartas a los tesalonicenses. Algunos dicen que la segunda es bastante posterior. Muchos pensamos que no, que es poco después de la primera. En todo caso, la escribe desde Corinto, ¿verdad? De Corinto regresa, bueno, antes de regresar pasa a Éfeso, ¿verdad? Y en Éfeso descubre que hay una gran comunidad judía y mucha potencialidad para aceptar el Evangelio. Pero ya no tiene tiempo, Pablo ya va de regreso y se embarca otra vez a Cesarea y Jerusalén. Sin embargo, el segundo viaje le descubrió, bueno, no solamente todas las ciudades de Grecia, sino la potencialidad de Éfeso. ¿Y qué pasa en el tercer viaje? El tercer viaje, Pablo tuvo como objetivo este, Éfeso. Éfeso fue el gran objetivo. Entonces sale de Jerusalén a Cesarea, a Tiro, no, perdón, se va por tierra, partiendo de Antioquía, otra vez pasa a Galacia. Sí, era su objetivo, de Antioquía, Derbe y Éfeso. Y en Éfeso se queda 3 años, ¿va? 3 años. Evidentemente no se quedó en Éfeso, o sea, Pablo irradió a diferentes comunidades. Escribe después comunidad a los colosenses, que por aquí debe estar Colosas, una ciudad de esta zona. La carta a los efesios. eh, En fin, está 3 años en Éfeso. ¿Y por qué son tan importantes esos 3 años? Porque de este tercer viaje, al inicio del tercer viaje, escribe la carta a los Gálatas. Es famosísima y muy interesante por sus puntos de vista. Y de ahí escribe la carta a los romanos. Y la primera y la segunda carta a los corintios. O sea, en esos 3 años Pablo escribe su gran corpus. Carta a los Efesios, carta a los Romanos y las dos cartas a los Corintios. Probablemente también Filemón. ¿Ven? Por eso es tan importante esa estancia en Éfeso. Y de Éfeso él decide irse a visitar otra vez las ciudades de Grecia, ¿verdad? Hasta Corinto y después decide regresar, ¿verdad? Por tierra porque descubrió que lo querían matar, ni más ni menos. Bueno, aquí le dijeron en Corinto, oye Pablo, en el tercer viaje, no vayas a Jerusalén, si te quieren matar, mejor sigue predicando por acá, por toda esta zona, que bien lo haces y bien eres escuchado. Pero Pablo llevaba la colecta. Bueno, le dijeron, nosotros llevamos la colecta, no nos la vamos a transar, ¿verdad? Este, Pero Pablo dijo, no, la quiero llevar yo. Era importante para Pablo porque el hecho de que los cristianos de Jerusalén, que estaban sufriendo mucho de pobreza, aceptaran la colecta que había hecho entre todas las comunidades helenísticas, significaba que los cristianos de Jerusalén aceptaban a los cristianos helenistas, porque siempre hubo esa división, ¿verdad? Jesús vino con nosotros, Jesús era judío, primero los judíos, etcétera. Pues sí, pero era importante para Pablo, ¿verdad? Que los cristianos de Jerusalén aceptaran de sus manos la colecta que había hecho. Y sí, llevó la colecta a Jerusalén y dicho y hecho, lo apresaron, ¿verdad? Lo apresaron, estuvo en Jerusalén 2 años preso, ¿verdad? Y apeló al César. Entonces, no quería ser juzgado en Jerusalén porque ahí estaban los judíos alborotando contra él. Lo llevaron preso a Cesarea, ¿no? Y no sé cuánto tiempo, dije que 2 años, no sé cuánto tiempo estuvo en Jerusalén.
lo llevaron a Cesarea donde estuvo 2 años, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de esos 2 años. Era Félix, era Félix el procurador que vivía en Cesarea y recibió a Pablo y ni le dio mucha importancia, pero los judíos decían, ah, que hay que matarlo, y que estaba extrañado. Félix escuchó incluso sermones, predicaciones de Pablo, y no le hizo nada a Pablo, pero tampoco lo liberó. Después de Félix vino Porcio Festo como procurador. Y Porcio Festo dijo, pues Pablo es inocente, son puras tarugadas de que lo acusan los judíos. Y él estaba dispuesto a liberar a Pablo, pero Pablo apeló al César. Y yo quiero, porque era ciudadano romano. Los nacidos en Antioquía por nacimiento eran ciudadanos romanos. Entonces tenía el derecho de ser juzgado por el César, o en Roma, pues. Y Pablo dijo, yo quiero ser juzgado por el César. Y Porcio Festo dijo, bueno, pues, si quieres ir al César, vas al César. Él pensaba liberarlo, pero Pablo había decidido pedir su juicio en Roma y fue llevado. Tuvo aquí ciertas tormentas, ciertos contratiempos, pero finalmente llegó a Roma y en Roma estuvo 2 años preso. Así dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Eh, no sabemos ya más. Estuvo 2 años preso y luego dice Lucas que estuvo predicando con toda libertad, pero estaba preso. Y ya se acaba el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya he comentado yo que el libro de los Hechos de los Apóstoles se llama libro de los Hechos de los Apóstoles, no se llama vida de Pablo. No es que le hayan cortado el final. Ahí termina los Hechos de los Apóstoles sin hablar de la muerte de Pablo. Es decir, el interés de Lucas era mostrar todo el recorrido del Evangelio para llegar finalmente a Roma. Ya que llegó a Roma, pues ya se desentendió. ¿Qué pasó con Pablo? Bueno, pues algunos dicen que murió, fue sentenciado rápido ahí y murió. Otros dicen que incluso salió libre, ¿verdad? Y que fue a Creta y que dejó ahí a Tito, ¿verdad? Pasó otra vez a Éfeso y dejó ahí a, Timo- a Timoteo como encargado de la iglesia, porque no los dejó en el tercer viaje, ¿eh? ¿No? Pero les escribe cartas a Timoteo y a Tito diciéndole que los dejó en Creta respectivamente y en Éfeso. Dicen, pues, ¿cuándo? Entonces es que salió, estando preso en Roma, salió y escribió esas cartas y luego ya lo volvieron a apresar y luego lo mataron. ¿Cuándo fue eso? Pues no sabe. Los hechos terminan diciendo, estuvo en Roma 2 años preso, predicando y se acabó. Pablo, pues, escribe la carta a los romanos y no escribe ninguna carta en su viaje de cautividad, ninguna carta. Las últimas cartas que escribe, pues, son, después de las cartas fundamentales que escribe aquí desde Éfeso a los corintios, a los romanos, a los gálatas, etcétera. Y en el segundo, cuando va de regreso, puede escribir por ahí la carta a los colosenses y la carta a los efesios, y ya. Las cartas de Timoteo y Tito, pues seguramente no son de Pablo, ¿verdad? Alguien utilizó el nombre de Pablo, que, bueno, eso lo discutiremos en otro momento. Pero como ven, aquí hemos resumido en unos mapas la vida de Pablo. Ahora bien, todo esto tiene una coherencia interna, una cronología interna. Sí, está bien, pasó y después fue y después llegó y después se encontró y después y después y después. Todo eso, sin embargo, es una historia construida, permítame la expresión, en el aire. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún dato concreto de la historia del Imperio Romano que que concuerde con un dato que nos está dando los Hechos de los Apóstoles y el mismo Pablo. Que digamos, este era, este era procurador en tal época y aquí estuvo Pablo en tal época. Los podemos hacer coincidir. Bueno.
Eso no lo tenemos, no claramente, ahorita vamos a hablar de ello, pero toda la cronología, digamos así, relativa, que es en relación a un acontecimiento con otro, es toda una historia bien completa, le falta un clavo para fijarla o fijar algún acontecimiento de esa historia en la historia que conocemos. Entonces vamos a buscar aquí un, un dato, un dato, ¿verdad? ¿Qué es el dato más seguro y más claro con el cual podemos fijar la cronología de Pablo en una cronología absoluta? Según Borkham, es un escritor, la única manera de relacionar la cronología relativa, los datos de la vida de Pablo, según Pablo y los hechos, con la cronología absoluta es lo de Galión. Vamos a ver quién es este Galión, ¿verdad? Una inscripción en Delfos, descubierta en 1905, dice: Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Tiberio fue emperador después de Octavio César Augusto. Octavio César Augusto murió el 14 y lo sucedió Tiberio César desde el 14 hasta el 37. A él le tocó la muerte de Jesús, ¿verdad? Eh, a ver, Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Es que a Tiberio, a ese Tiberio lo sucedió Claudio, ¿eh? A partir del 37. Estamos aquí un poquito, no con Tiberio César, el que le tocó la muerte de Jesús, sino con Tiberio Claudio, que es el que sucedió a Tiberio, a Tiberio, que fue el que vio la muerte de Jesús, o bueno, le tocó. Dice: Tiberio Claudio César Augusto Germánico, soberano pontífice en el año 12 de su reinado, 26 veces aclamado emperador, saluda a la ciudad de Delfos. Mi amigo Lucio Hugo Galión me informa. Esto es lo que dice la inscripción de Delfos, pero hay detalles interesantes porque este Galión es mencionado por Lucas. Entonces vamos a ver en qué circunstancia lo menciona Lucas, eh, para ver si coincide con, con la historia de Roma. Y luego 26 veces aclamado emperador. A ver, vamos a ver. Lucius Junius Galio era hijo de Aneu Séneca, hermano mayor del filósofo Séneca, ¿verdad? Las aclamaciones, porque dice aquí 26 veces aclamado. Vamos a ver. Las aclamaciones se daban al emperador después de una gran victoria, ¿verdad? Y aquí tenemos, no sabemos cuándo fue la aclamación número 26, pero vamos a ver, sí sabemos cuándo fue la 22, la 23 y la 24. Estas fueron del 25 de enero del 51 al 24 de enero del 52. O sea, en un año hubo tres aclamaciones, la 22, la 23 y la 24. Si decimos, pues ahí colocamos la 25, pues sí, nada más que hay un pequeño problema. Nunca hubo cuatro aclamaciones el mismo año, nunca. Pudo haber sido que en este año sí, pero sería un poco extraño. Lo más, digamos, lo más conducente sería poner la 25, la 25ª al año siguiente. Es preferible situar la aclamación 25 después del 25 de enero del 52, ¿verdad? Ahora bien, el 25 de enero del 52 coincide con el año 12 de Claudio. Coincide con el año 12 de Claudio, porque aquí dice año 12 de su reinado, 26 veces. Bueno, entonces, hasta ahorita estamos hablando de la inscripción de Delfos y del año 12 de Claudio y de la 26, 26ª aclamación. La aclamación 26 quedaría bien entre enero y agosto del 52, dado que la 25 es después de enero del 52. Entonces la 26 podría ser después de enero, ¿verdad?
hasta agosto, en esos meses, 8 meses, 7 meses, pero en el año 52. Entonces ya tenemos un dato aquí interesante. El año 12 del emperador Claudio es el año que recibió la 26ª aclamación y es en el año 52, a mediados del 52, podríamos decir. Ah, muy bien. Galión pudo ser procónsul, fue procónsul Galión, pudo ser procónsul del 1 de junio del 51 al 1 de junio del 52, porque era una procuraduría, un proconsulado que duraba un año. Entonces, del 1 de junio del 51 al 1 de junio del 52, o bien del 1 de junio del 52 al 1 de junio del 53. O sea, tenemos ahí 2 años, ¿verdad? De junio 51 a junio del 53. Pudo haber sido el proconsulado de Galión, ¿verdad? Lo que es más probable es que sea la primera fecha, ¿verdad? Ahora vamos, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? Ah, Hechos 18:2, 11:12 dice, y permaneció allí en Corinto un año y medio. Ya ven que en el segundo viaje les dije que Pablo se quedó un año y medio en Corinto y de ahí fue donde escribió sus cartas a los tesalonicenses, ¿verdad? Se quedó un año y medio enseñando, entre ellos la palabra de Dios, siendo Galión procónsul de Acaya. Entonces, eh, el proconsulado de Galión pudo ser en junio del 51, cuando más temprano, o en junio de 53, cuando más tarde. Estuvo Pablo un año y medio en Corinto, siendo Galión procónsul. Ah, lo que pasa es que aquí ya teníamos un problema. La estancia de Pablo en Corinto fue de un año y medio, pero pudo haber sido que Pablo estuviera, digamos, del 50 a junio del 51, año y medio, de enero del 50 a junio del 51, y le tocó lo último, perdón, le tocó el inicio de la Procuraduría de Galión. Ah, entonces, bueno, pero ya tenemos que Pablo pudo estar ahí desde enero del 50 en Corinto. Eso, si al final de su estancia de año y medio fue cuando entró Galión, pero pudo ser al revés, ¿verdad? Que Pablo estuviera a mediados de junio del 53 en Corinto, cuando iniciaba su proconsulado Galión. Y entonces habría estado en Corinto de junio del 53 a todo 54, digamos a diciembre del 54. Como quiera que sea, ya tenemos un margen de 4 años, del 50 al 54. Ahí fue la Procuraduría de Galión y en esa Procuraduría estuvo Pablo en Corinto, ¿verdad? Año y medio. O sea, estuvo año y medio entre el 50 y el 54. Ustedes arréglense en lo demás, ¿verdad? Galión, en Acaya, o sea, en Corinto, ni los escuchó ni los expulsó, ¿verdad? Eso sucedió durante la estancia en Corinto en el segundo viaje. De modo que podemos situar el año y medio de finales del 50 a julio del 52. Bueno, sí, si tomamos el primer proconsulado de Galión, pero puede ser el segundo, o sea que podemos ampliar este margen de, de 50 al 54. Sin embargo, pudo salir después del fin del proconsulado de Galión. Eso de siendo procónsul, sí, al inicio de cuando Pablo estaba ahí, pero se quedó después todavía año y medio. Ya que en Hechos 18:18, Pablo se quedó tiempo suficiente, y ahí la traducción no es muy clara. Icanos lo podemos traducir como tiempo suficiente, muchos días o incluso los pocos días los suficientes. El margen de la presencia de Pablo en Corintio es desde el inicio del año 50, ¿verdad? Y se puede extender hasta el año 54, aquí está. Entonces,
ahí estuvo Pablo en Corinto, en el segundo viaje misionero. Ya, y ya, toda la historia de Pablo decimos, entonces ponemos como un eje, ¿verdad? Ponemos un clavito y decimos, estancia de Pablo en Corinto entre el 50 y el 54. Y de ahí armamos para atrás y para adelante la vida de Pablo. ¿Ven? Por eso la trascendencia de tener un dato extra bíblico que nos confirme. La huida de Damasco es menos segura y la procuraduría de Félix en Cesarea también son datos menos seguros. Podemos además armar la cronología de la vida de Pablo de muchas formas, ¿verdad? Prácticamente no hay autor, historiador que concuerde con otro. Eh, la crucifixión de Jesús es alrededor del año 30. Ahorita hablamos de eso. El nacimiento de Pablo hacia el año 4 después de Cristo, o 6, 8 años menor que Jesús. La conversión y vocación entre el 32 y 33. Pues, si murió Jesús en el 30, pues es temprana la vocación. Viaje a Jerusalén, del que habla él 3 años después, antes de predicar y todo, dice 3 años después, porque entre el 37 y el 38, estancia en Tarso y Antioquía hacia el 40 y el primer viaje misionero hacia el 46. Ven que es 14 años después de la vocación. Eso de que recibió una vocación y como le cambiamos un software a la computadora, ahora ya soy cristiano. No, seguramente le llevó mucho tiempo a Pablo a asimilar lo que era el cristianismo con respecto al judaísmo. Pues el primer viaje misionero sería el 46, ¿verdad? El Concilio de Jerusalén el 48 o 49. Después de ese viaje, regresan a Antioquía y después de eso van a Jerusalén a la discusión. El segundo viaje es hacia el 50. ¿Por qué? Porque tenemos que poner a Pablo entre el 50 y el 54 en Corinto, donde estuvo 18 meses. Probablemente puede ser desde finales del 49, es decir, diciembre del 49 por allá, al verano del 51 o hasta irnos hasta el 54, ¿verdad? Esto es lo que tenemos seguro, ¿verdad? Es lo que tenemos seguro, eso es su estancia en Corinto. Y de ahí regresa a Jerusalén, ¿verdad? Por eso aquí no puede haber mucha diferencia entre los autores, ¿verdad? Eh, Claro que nunca nos dice el año 30 después de Cristo fue la crucifixión, ni el 4 después de Cristo nació Pablo, ni el 32 o 33 la conversión. Todo esto lo calculamos, pero lo calculamos a partir de esto. Claro, respetando los datos de la cronología relativa, ordenando todo lo que dicen las cartas de Pablo y los hechos de los apóstoles, teniendo como eje esto, pues tenemos más o menos seguras estas fechas, ¿no? Lo que sigue después ya no está tan seguro. ¿Por qué? Porque aquí hay una diferencia de 3 años, de 4 años, del 50 al 54. Vamos a ver. Tercer viaje a Galacia, ¿ven? Y aquí ya nos desfasamos, entre el 52 y el 54, ¿verdad? En Éfeso estuvo 2 años y medio entre el 52 y el 53, o el 55-56, o del 54 al 57. No sabemos. ¿Ven? ¿Ven? No sabemos, pudo hacer cuando muy pronto en el 52, pero pudo haber sido hasta el 57, cuando escribe la carta a los romanos, la primera a los corintios y la carta a los gálatas. Sí, Jaime, Buenas noches, profesor. buenas Oiga, una noches. pregunta. Cuando en el camino a Damasco, cuando Pablo iba hacia allá y se le apareció Jesús, quedó ciego y pasó por un proceso. A ver, corríjame si es que estoy mal. No inmediatamente, por eso le escribí eso. O sea, pasó por un proceso. Creo que se estima que fueron como 5 años o X tiempo, en el cual él experimentó ese proceso del cristianismo, donde recibió, quiero entender, pues, pues ciertas indicaciones de Jesús en el momento que se le apareció.
¿O no fue así? Sí, claro, eso hay que suponerlo, ¿verdad? Ajá, El texto es lacónico en cierta forma, ¿verdad? O sea, quedó ciego, fue allá, Ananías le impuso las manos, le volvió la para, vista y, ajá, y después, él dice, 3 años después, ¿verdad? Volví a Jerusalén. Pues sí, ¿cuándo fue eso exactamente? Es lo que no sabemos. Pero sí hay que pensar, pues, que tampoco era una computadora, Pablo, que le cambiaron el el chip. software o el chip y ya empezó a predicar exactamente lo contrario, bueno, algo cercano a lo contrario de lo que estaba antes defendiendo. Sí, esto lo tenemos que suponer, ¿verdad? Es decir, todo eso lo armamos a partir de esto, ¿verdad? Y Lucas después ahora sí que se adhirió al movimiento, por decirlo así, a la predicación que estaba elaborando Pablo. O sea, ¿en qué momento Lucas empieza a tener relación con Pablo? Porque por lo que yo entiendo, lo siguió, fue haga de cuenta como, yo lo interpreto así, como uno de sus discípulos, como un seguidor de él, que de hecho lo ayudó a transcribir, no que fueran de su inspiración las cartas, sino que fue el escribano, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, hay mucha elucubración al respecto. Lucas ciertamente escribe los Hechos de los Apóstoles y en determinados momentos habla de nos fuimos, nos encontramos, nos dirigimos, ¿verdad? Y esto es a partir del segundo viaje, ¿verdad? Ujú, Eh, no siempre acompaña a Lucas a Pablo en todos los viajes, ¿verdad? Eh, en el segundo viaje lo acompaña en todo esto que estoy señalando de Troas, llega hasta Corinto, pero me parece que en Éfeso ya no es mencionado. Ya, o sea, los hechos de los apóstoles ya no dicen nosotros fuimos, nos dirigimos, ya no habla en tercera persona, Pablo fue y se dirigió, ta, ta, ta. Y en el tercer oh, viaje también se retoman los relatos nosotros, los famosos relatos nosotros, donde se incluye Lucas como compañero de Pablo. Eh, en resumidas cuentas, Lucas no fue un discípulo de Pablo, fue un compañero de Pablo. ah, ok. Claro que la historia pues lo ha puesto como discípulo y convertido por Pablo. No, pero eso no habla eso no lo dice Lucas en los Hechos ni Pablo en sus cartas, ¿verdad? Lucas fue compañero de Pablo y Lucas era, pues, buen helenista. Pablo no necesitaba que le escribieran sus cartas a un buen griego. Pablo era helenista, él sabía griego. Ujú, Este, pero hay mucha discusión. Antes sí. Lo que pasa es que los primeros padres de la iglesia tenían mucho interés no en defender a Pablo y en darle autoridad a Pablo, sino a Lucas, ujú, ¿verdad? Porque Pablo por sus cartas está claro quién es, pero Lucas era un desconocido. ¿Y cómo va a ser un evangelio escrito por un desconocido? Ah, no, 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 es que Lucas fue discípulo de Pablo y escribió la predicación de Pablo. Ah, entonces de esa manera se le daba autoridad al Evangelio de Lucas, ¿verdad? Por eso muchos autores insisten en que eh, Lucas fue discípulo de Pablo, pero son autores sobre todo de la antigüedad. Ahora, si nosotros comparamos la teología y las enseñanzas de Lucas con la teología y las enseñanzas de Pablo, no. No tienen los mismos acentos. De ahí se ve con claridad que Lucas no fue discípulo de Pablo, ¿verdad? Yo creo que Marcos, dije hace un momento que se separó de Pablo a la mitad del primer viaje, y ujú, en alguna conferencia defendí que eh, se peleó con Pablo, Marcos, porque Marcos no fue un muchacho tontuelo, indisciplinado que le cayó mal Pablo y por eso se separó. No, Marcos, autor del Evangelio, tenía un punto de vista, una visión diferente de Jesús y de la enseñanza. Y de hecho, Marcos escribió el primer Evangelio. Él fue el creador del género literario Evangelio, y no es Paulino. Es decir,
Todos son cristianos, evidentemente, pero no es de tendencia paulina, ni Marcos ni Lucas. ¿Ven? Bueno, Esa separación de Marcos se dio después del primer concilio de Jerusalén, que no, no, fue no, no, fue la antes. separación, sí, fue antes. La separación de Marcos es en el primer viaje misionero cuando tocan Asia Menor. Eso es Ah, ok, antes del primer concilio. Sí, Pati. ok. Maestro, pero también hubo cambios en los calendarios, ¿no? O sea, los romanos hicieron cambios el calendario gregoriano y o sea, como para poder hablar de ciertos años o esos años que tú mencionas fueron antes de los cambios. No, estos años que estoy mencionando son, son ya con el calendario actual, digamos, corregido. Ah, ok. Porque evidentemente, pues nadie estaba esperando a que naciera Jesús. Pues, a partir de aquí empieza el año 1 después de Cristo. No, eso lo hizo Dionisio el Exiguo muchos años después. Y tal parece que se equivocó Dionisio el Exiguo, de modo que Jesucristo nació antes de Cristo, Sí. ¿verdad? Por eso aquí decimos Bueno, que la crucifixión de Jesús pues fue hacia el año 30, pero es alrededor de, no sabemos cuándo fue, no sabemos. Je- eh, eh, Juan Bautista empezó a predicar a los 30 años, Jesús tenía 30 años, etcétera, etcétera. Pues sí, pero ¿cuándo fue eso? ¿Verdad? Ahora bien, Mateo dice que los magos fueron con Herodes el Grande a Jerusalén y le dijeron, ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Y Herodes los manda a Belén y manda matar a los niños menores de 2 años. Ahora bien, sabemos que Herodes murió el año 4 antes de Cristo. Ahora, si mandó matar a los niños menores de 2 años, quiere decir que a lo mejor Jesús nació el 6 antes de Cristo, ¿verdad? Pero eso no lo podemos saber. Eso no lo podemos saber. A lo mejor el detalle de que Herodes el Grande y todo eso de los Reyes Magos, pues es una invención de Mateo, que también, pues ya ven que no son esclavos de la historia. A lo mejor tampoco la conocían con exactitud. ¿Cuándo nació Jesús? No lo sabemos. Ahora, ya con la cronología corregida, podemos decir, Jesús no murió el 33, sino el 30, alrededor del 30. Y entonces ya todos estos datos es con la cronología actual. Claro, cuando hablamos de aquí la cronología relativa, por ejemplo, es cuando nos encontramos esa inscripción. Tiberio Claudio César Augusto Germánico, el año 12 de su reinado, 26 veces. Sí, pero ¿qué año fue eso? ¿No? No sabemos, no sabemos. Eh, Mi amigo Lucio Galeón, etcétera, este, eh, procónsul. Bueno, eso sí ya lo podemos, por otros textos romanos, ¿verdad? Y luego también coincide con lo que dice este, Lucas en los Hechos, ¿verdad? Que si bien no son esclavos de la historia, tampoco tienen por qué estar diciendo mentiras a cada rato. Entonces ya nos dice, bueno, siendo Galión procónsul, Pablo estuvo en Corinto año y medio. Ya tenemos ahí un dato que podemos cruzar y fijar como cronología absoluta. Pero claro, ellos no nos dicen el año 4 después de Cristo, o el año 28 o el 50 después de Cristo. No, tienen otra manera relativa de narrar o de fijar sus acontecimientos. Nosotros acá, tantos siglos después, ya decimos, a ver, pero ¿qué año fue eso? Pero ya con la cronología corregida, de aquella que hizo Dionisio el Exiguo, pues sí, desgraciadamente es la que se impuso, pero no es del todo correcta. Bueno, entonces Gracias, después de, gracias, maestro. sí, sí, Pati, después de la estancia en Corinto, ya vienen ¿verdad? Los desfases. Tenemos hasta 4 años de desfase.
estuvo desde el 52 o 53 hasta el 54 o 57, ¿verdad? Última estancia en Macedonia y Acaya, probablemente el invierno 55-56 o 57-58. Viaje a Jerusalén y arresto entre el 56 y el 60. ¿Ven? Son 4 años. ¿Y cómo? ¿Por qué? Bueno, es que si ponemos esto como el año 50, entonces aquí vamos a poner, pues estuvo en 56 arrestado, ¿verdad? Pero si decimos acá, no, es que estuvo el 54, hasta el 54 en Corinto, entonces estuvo arrestado el 60 en Jerusalén, ¿verdad? Detenido a Roma entre el 56 y el 61. O sea, el margen, pues así es, ni modo, porque dice, estuvo 2 años detenido en Cesarea, pero bueno, digamos que 2 años puede ser un poquito más de un año, si es de diciembre del, del 56 a enero del 58, son 3 años, bueno, si contamos todo el año del 56, del 57 y todo el año del 58, sí, pero del 56 es un mes y del 58 es un mes, poco más de un año, pero decimos, bueno, estuvo 3 años. ¿Ven? Eso es lo que no podemos controlar. Por eso estuvo 2 años detenido en Cesarea, sí, pero no sabe. Esos 2 años pudo haber sido un poquito más de un año, ¿eh? O pudo haber sido casi 3 años. Eh, y la cautividad en Roma entre el 56 y el 63. Entonces, martirio bajo Nerón, pues pudo haber sido el 58, si llegó en 56 a Roma 2 años después, o salió de la prisión y luego regresó y murió martirizado, decapitado en Roma el 67, ¿verdad? Por ahí se va la tradición del martirio de Pablo hacia el 67. Entonces hay autores que prefieren la cronología corta, es decir, que se van a las fechas más tempranas, ¿verdad? Y Pablo murió hacia el 60, ¿verdad? 58, 59, 60. Pero hay otros que dicen, por ejemplo, Vidal, experto en la vida de Pablo, dice, él murió en el 58. Fitzmayer dice, no, murió en el 67. Ahora que lleguemos al cielo, les preguntaba, ¿tú cuándo moriste, Pablo? Porque ya ven, ese es el problema de que tenemos una cronología relativa. Sí, sí, eso está muy bonito. Pero en la cronología absoluta tenemos un dato en el cual hacer girar todo lo demás, que es el proconsulado de Galión en Corinto. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí les pongo un poco la vida de Pablo, narrando los viajes misioneros, todo eso, el concilio de Jerusalén, el segundo viaje, el tercer viaje y luego el viaje de cautividad, para que en sus insomnios puedan leer esta historia. Eh, bueno, esto ya lo comentamos. Y luego vamos a los evangelios. Aquí vamos a leer un detalle, ¿verdad? Los evangelios son documentos de historia. Pues eso se creía antes en la iglesia cristiana. Lo dicen los evangelios y ya es verdad porque es verdad. Pero si se creía lo mismo del Antiguo Testamento, ya después poco a poco, pues fuimos viendo que el Antiguo Testamento no es un libro de historia nada más, ¿verdad? Es un libro de historia teológica. No, pero el Nuevo Testamento sí lo dice y así pasó, pues no, no. Con poquito que estudiemos los evangelios nos damos cuenta de que no son libros de historia, ¿verdad? Pero claro, la Iglesia Católica defendió con uñas y dientes que son documentos de historia. Claro que después la misma Iglesia Católica ha tenido que ir cediendo. Bueno, básicamente de historia, que algunos detalles, bueno, y en ese más o menos, pues nos podemos llevar el 99.9% de las afirmaciones históricas que antes teníamos como segurísimas, ¿verdad? Eh, los evangelistas no fueron testigos presenciales, salvo Juanito. Mateo no es el apóstol Mateo, ¿no?
Marcos, pues, no es apóstol, y Lucas menos. Bueno, tenemos un detalle, un punto que nos puede ayudar a fijar un dato de la cronología absoluta, en este caso de Jesús. Lucas dice que al principio de su evangelio, no puse ahí el texto, por eso se lo voy a leer ahorita. Dice, en tiempos de Herodes, ah, ay, es que no me sé exactamente la cita. Bueno, entonces lo voy a suponer. Dice Lucas que hace una investigación tal como sucedió, ¿verdad? Y dice que hubo un censo, y tengo que encontrar eso. Sí, en el capítulo 2 dice, en aquella época el emperador Augusto es Octavio César Augusto, el que había hecho triunvirato con Pompeyo y Craso, y luego, perdón, o sea, que había hecho triunvirato con Marco Antonio, eh, y, y Lépido, y después venció a Marco Antonio y quedó él como emperador. Octavio es desde el 30 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Y dice Lucas, Augusto, Octavio César Augusto, publicó un decreto ordenando que se hiciera un censo del mundo entero. Este primer censo se realizó cuando Quirino era gobernador de Siria. Ya les dije que Galilea pues estaba bajo la provincia Judea estaba bajo ojo, no, no estaba estaba uno bajo a dos Antipas y el otro bajo un procurador romano. Pero Quirino era gobernador de Siria, que era la provincia romana más cercana. Quirino. Y entonces todo el mundo fue a inscribirse, cada uno a su ciudad de origen. Bueno, esa es la nota. Entonces, siendo Augusto emperador y Quirino gobernador de Siria. No hay constancia de que Augusto o Quirino ordenaran tal censo. O sea, esto lo dice Lucas, ¿de dónde lo sacó? Pues no sabemos, ¿verdad? La cuestión del censo es un recurso puramente literario para relacionar a María y José, residentes de Nazaret, con Belén, la ciudad de David, porque tenían que ir cada quien a la ciudad de su nacimiento. José era de Belén, tuvieron que ir a Belén a empadronarse. Puede ser, o sea, que eso del censo, pues era nada más para, es que hubo un censo, entonces tuvo que ir José a Belén con María y allá nació el niño. Y era una manera de, ¿cómo que el niño nació en Belén si vivían en Nazaret, en Galilea? Y entonces esto del censo es, como digamos, una invención. Y es posible, es posible. Se sabe que en tiempos de Augusto, sin embargo, hay quien dice, no, a ver, vamos a estudiar más a fondo. En tiempos de Augusto hubo varios censos en los que se tenían que registrar los habitantes del imperio que no eran ciudadanos. ¿Eh? El 28 antes de Cristo, cuando empezaba a su imperio Octavio César, el 8 antes de Cristo y el 14 después de Cristo, el año que murió César. Entonces hay tres censos, ¿verdad? Este parece demasiado tardío, este parece demasiado temprano para decir que aquí nació Jesús o que acá nació Jesús. Este parecería apropiado, ¿verdad? A ver, vamos a analizar eso. Esa fecha marca el inicio
Marco Antonio como emperador el 31 antes de Cristo, ¿verdad? Flavio Josefo, este historiador judío de quien ya he hablado antes, habla de un censo 37 años después de la batalla de Accio, cuando venció eh, Octavio César a Marco Antonio. Entonces, si nos vamos 37 años después, mm, eh, sería un censo entre los años 6 o 7 después de Cristo, cuando Judea había sido anexada a la provincia de Siria. O sea, que tenía un procurador romano y ya no un rey. Un censo que además solo se exigió para Judea, no para Galilea, como en el caso de que habla Lucas 2. Sí es difícil que ese censo de que habla Josefo sea el censo del que habla Lucas. Por otro lado, tenemos una noticia de que Roma ordenó acudir a la ciudad de los antepasados en un censo en Egipto. O sea, que Roma dijo, a ver, los egipcios tienen que ir a la ciudad de sus antepasados a registrarse. Sí, pero eso fue en Egipto. Bueno, puede ser que también lo haya exigido en Galilea sin que fuera obligatorio, ¿verdad? Pero el legado de el, el gobernador de la provincia de Siria, Quirino, dijo, yo lo hago como le hace mi ley con todas las babosadas que dice el trompas de cochino. A todo antes de que éste diga su voluntad, ya el otro dice que sí. Entonces el gobernador de Siria habría dicho, no has ordenado acá, pero yo lo hago. No es obligatorio, pero lo hago para que tú estés contento con nosotros, ¿verdad? Eh, Más seguro es el dato del censo de Quirino, más seguro que el dato del censo de Quirino, es que nació Jesús bajo Herodes el Grande. Bueno, en concreto, pues no tenemos la fecha, es decir, no sabemos cómo agarrar ese famoso censo, ¿verdad? Este, historiador que copio aquí, dice en el versículo 2, este censo fue anterior al realizado siendo legado de Siria a Quirino. Bueno, si el de Siria, el de Quirino fue en el 6 o 7, la traducción correcta de este versículo 2 del capítulo 2 de Lucas sería, este censo fue anterior al realizado siendo legado de Siria a Quirino, aunque en realidad el texto dice, este primer censo se realizó cuando Quirino era gobernador de Siria. Si no dice anterior, dice cuando. Sí, pero es que ahí la palabra griega la podríamos traducir. Entonces torcemos el texto para que diga, este censo fue anterior al realizado. Bueno, entonces si este censo ordenado por Quirino es el 6 o 7, que tampoco tenemos datos de eso, eh, porque habría sido no obligatorio, pero Quirino dijo, yo lo hago para agradar al emperador. Y el texto del versículo 2 traducimos, este censo fue anterior al realizado, siendo legado Siria Quirino. Pues entonces sí, fue anterior a los años 6 7 después de Cristo. ¿Cuándo y qué fecha? ¿Eh? O sea que no sabemos. Esto del censo, pues, es que en principio no existió censo, ¿ven? Eso ya está muy complicado. Ahora, buscándole, pues sí, hubo 3 censos en el Imperio Romano, pero uno fue el 28, el otro 8 antes de Cristo y el otro 14 después de Cristo. Ninguno queda, ninguno queda. Podría ser que Jesús naciera el 8 antes de Cristo bajo este censo, ¿sí? Pero bueno, no, las fechas no nos no nos dan permiso de puntualizar con precisión. Si tomamos como seguro el dato de que Jesús nació bajo Herodes el Grande,
por aquello de la matanza de los inocentes. Y ahora sabemos que murió Herodes el Grande el año 4 antes de Cristo. Podemos calcular, bueno, murió el 4 antes de Cristo y mandó matar a los menores de 2 años. Por tanto, Jesús pudo haber nacido el 6 antes de Cristo, el 5 o el 4 antes de Cristo. Pues sí, pero falta que ese acontecimiento, ese dato sea, es que es un dato tan mítico, eso de los Reyes Magos y la estrella y vinieron de Oriente, tiene mucho más una función diferente de la historia que una función histórica. Bueno, y el último dato que nos podemos basar es en el Apocalipsis. Claro, ahí no se habla concretamente de ningún emperador romano, ¿verdad? Pero sí se habla de persecuciones contra los cristianos. Esas persecuciones pudieron haber sido bajo Nerón. El problema de las persecuciones de los cristianos, porque Nerón los acusó de haber incendiado Roma, el problema de esas persecuciones es que se dieron en Roma, ¿verdad? Eh, tenemos persecución de los cristianos en general en el imperio de Domiciano, hermano de Tito, también hijo de Vespasiano. Esos son los tres de la dinastía: Vespasiano, Tito y Domiciano. Y Domiciano fue el que más reinó. Tito nada más reinó 2 años, pero Domiciano reinó 17 años, del 81 al 96. Y este Domiciano empezó siendo buen emperador, pero al ratito se volvió bien lurias y exigió que se le adorara a él como Dios, ¿verdad? Y todos los que no lo adoraran como Dios eran perseguidos, perseguidos a muerte. Este, ya hemos hablado de las persecuciones con anterioridad. eh, y aquí es lo más probable que sea el ambiente en el que haya que situar la escritura del Apocalipsis. Ireneo, Eusebio, Jerónimo son grandes historiadores de la antigüedad. Ireneo en el siglo II, Eusebio en el siglo IV y Jerónimo en el siglo IV, V. Dicen que en esa época fue cuando se escribió el Apocalipsis, cuando los cristianos fueron perseguidos, el imperio. Digamos, eso es una observación de media calle. Como pueden ver, no podemos fijar gran cosa, pero vamos, el Apocalipsis, que es de los últimos libros del Nuevo Testamento, pudo haber sido escrito hacia el 90-96 después de Cristo, ¿verdad? Cuando las persecuciones de Domiciano, ¿verdad? Ahí se ve que los cristianos ya no son perseguidos por los judíos, los problemas no son internos como en época de Pablo y todo eso, no, ahora los problemas son los romanos, es la persecución externa, digamos. Y entonces por esas razones podemos decir que se adapta bien la narración del Apocalipsis a la persecución de Domiciano. Y esto es todo lo que tenemos, ¿no? No hago toda una historia del Nuevo Testamento porque haríamos una historia relativa, una cronología relativa, ¿verdad? De la vida de Jesús, pues podemos hacer lo mismo que la vida de Pablo, pero a diferencia que de la vida de Jesús no tenemos clavos para, para fijar con claridad las fechas. Oye, siendo procurador Poncio Pilato, sí, pero fue muchos años procurador Poncio Pilato. Oye, siendo emperador Tiberio, sí, pero Tiberio murió el 37 después de Cristo. ¿Ven? Entonces, datos más precisos, pues tenemos ese del censo que no es nada convincente. Tenemos ese de la muerte de Herodes el Grande, el 4 antes de Cristo, que no es nada convincente porque había que tomar como histórico ese relato mítico de la estrella, de los magos de Oriente, etcétera. Y tenemos lo de Domiciano, que sí, pero es un margen muy grande de años, o entre 90 y 96. Más seguro es el proconsulado de Galión en Corinto, donde estuvo Pablo año y medio. Ese, digamos que se convierte prácticamente en el único eje que tenemos para fijar la cronología relativa en una cronología absoluta. ¿Qué les parece? Conclusión: no es histórico.
No, pues no son históricos. No son históricos, ni los evangelios, ni Lucas, ni Pablo. Pablo nunca se pone a narrar historia. Pablo narra su historia, pero ni siquiera tanto eso. Habla poco de su historia, Pablo. De repente tiene exabruptos y habla de su historia, pero Pablo se preocupa de la predicación del evangelio, no de hacer Sí, historia. Y Lucas sí hace una cronología, pero es cuestionable la cronología de, porque entre paréntesis, la cronología que da Lucas de la vida de Pablo no coincide exactamente con la que Pablo da de sí mismo en sus cartas. Eh, no, Lucas, bueno, tiene sus intereses y sus acentos teológicos y lo que lo guía es algo diferente propiamente de la historia. Y los evangelios con mayor razón. Sí tiene una historia, pero relativa, relativa. Es decir, se puede armar una historia de Jesús sin fijarla a la historia, digamos, real. Por otro lado, la historia de Jesús que narra Marcos es diferente de la que narra Mateo y de la que narra Lucas y la que narra Juan. O sea, comparando los sinópticos nos damos cuenta de que no coinciden prácticamente en nada y que tampoco podemos construir una biografía de Jesús metiendo en una licuadora los cuatro evangelios y a ver qué sale. No, 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 no es el camino. Es más fácil comprender que estos libros no son de historia. Bueno, ni el Génesis, ni el Éxodo, ni el Levítico, ni hasta Macabeos y Daniel no son libros de historia. Los que estamos mal somos nosotros, ¿ven? No es historia y es palabra de Dios y la palabra de Dios no se equivoca. Esa manera de entender qué significa que es palabra de Dios es retrógrada, fundamentalista. No es palabra de Dios, porque todo lo que diga es cierto y pasó tal cual lo dice. No, no, porque entonces te vas a tener que contradecir con un poco de atención que pongas a los textos. No, son confesiones de fe. Eso es lo importante de la Biblia. Es una manera de decirnos, Dios está trabajando en la historia por nosotros, para liberarnos. ¿Verdad? Así como el trompas de cochino anda salvando a la gente, ya lo vieron en su post, en sus redes sociales. ¿No? Es el nuevo Jesucristo que ayuda y salva a la gente y que arriba trae ejércitos y ángeles celestiales, aviones y bombas atómicas. ¿Por qué dije eso? Tenemos que hablar de eso porque, bueno, sí, y la Biblia es palabra, es palabra. Y como las palabras pueden ser manipuladas a lo bestia, ya ahí lo tienen, ¿verdad? Como este bárbaro, pues manipula, no respeta ni a su madre, el cuate, ¿verdad? Ni a Jesucristo. Ya dices, bueno, ya, ponte un límite tú mismo. Pero bueno, eso es una manera de mostrar que los libros de la Biblia son confesiones de fe, confesiones basadas en la historia, sí, pues no estamos diciendo que nada de eso existió, que Jesús es una... No, no estamos diciendo eso. Pero si quieres armar una cronología irrefutable, pues no, porque no hay datos suficientes en la Biblia. Eh, y tampoco era el interés de los autores. Nosotros somos los que estamos mal. No, me tienes que dar historia. No, pues yo no quise dar historia. ¿No? Bueno, entonces es una bonita conclusión de toda la clase de historia de Israel. Historia de Israel. Pues bueno, siempre estamos luchando por encontrar más datos y más vestigios arqueológicos y más inscripciones para poder hablar con mayor precisión. Pero lo que tenemos hasta ahora más bien nos ha demostrado que los autores no tenían la intención de escribir
historia. Historia tal cual como conocemos ahora técnicamente la palabra. Pues agradecemos compartir todos tus conocimientos. Nos Para mí es un despierta gusto. mucha inquietud para seguir Es un investigando. gusto. Gracias, Abigail. Para mí es Y un placer, es un gusto. Sí, Pati. la misma historia, ¿no, maestro? O sea, como dicen, la escribieron los vencedores. O sea, la misma historia no podemos decir así fue. O sea, Claro, y menos vamos yo creo que la, lo que se lee en la Biblia es más importante lo que nos enseña, las experiencias, como dices, la fe que nos inspira, que los datos, ¿no? Los datos, o sea, ¿en qué hay